isn't any room at the top for local girls like us. I'm not giving up. In the land of opportunity, They're not gonna give you no shot test. They're gonna shoot you. where dreams are won and lost, Spray me down? Sorry? Well, I can't very well walk around my own party clinging. someone's about to get what she deserves. I know I'm asking an awful lot, Tess, but I don't know what else to do. I need you to take over. Do me a favor, be me. Be my secretary. You do, sir? Thank you, Cynthia. Hold all calls, Miss McGill. Yes, Cynthia, thank you. Can I get you anything, Mr. Trainer? Coffee, tea, me? Isn't she right? That'll be all, Cynthia. But how you look. I have a head for business and a bod for sin. Is there anything wrong with that? 20th Century Fox presents Harrison Ford, Last night was special. It wasn't so special. I had to carry you up 3 flights of stairs. Sigourney Weaver, This woman is my secretary. She's not. Oh, no? Ask her. Melanie Griffith, How about you? I'm flat broke. I'm crazy about a man that I will probably never see again. Well, besides that. in a new film directed by Mike Nichols, I'm telling you, she's your man. Working Girl, You know, maybe I just don't like you. Me? Nah. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del Cineclub online de verano de la Asociación Imajoven. Estamos desarrollando este ciclo de retratos de mujeres. Ya hemos pasado el Ecuador, hemos tenido 3 películas bastante recientes como son Retrato de una mujer en llamas, La favorita y Mustang. Y en este recorrido inverso cronológicamente, en esta ocasión llegamos a los años 80 con la película Armas de mujer. Y tenemos, como siempre, a mi compañera Flavia Bernárdez. Hola, buenas tardes, Flavia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis, Iván, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos a un invitado que a mí siempre me divierte mucho cuando aparece en alguna charla de Imajoven. Y bueno, es Iván Escoda. Iván es coordinador y está detrás de Ediciones Alarmante, que es un nuevo proyecto que tiene ahí creando una barbaridad de libros que seguro que ahora nos cuenta alguna cosilla. Y bueno, podéis verlo y leer su obra de... ¿cuál era de un director italiano que me hizo mucha gracia? Don Coscarelli. Exacto. Sí, de Don Coscarelli, efectivamente. Sí, es el libro que por él te conocí. Y bueno, nada, hoy nos viene a hablar de la película Armas de mujer, Working Girl, que bueno, es un ochenterío puro, ya lo vemos nada más empezar, no solamente con su canción, sino también con el aspecto, ¿no? Con la forma de vestir, de la estética de las protagonistas. Y nada, Iván, preguntarte, la primera pregunta que siempre la lanzo yo es ¿por qué elegiste esta película? Pues mira, realmente la elegí porque quería volverla a ver. O sea, muchas veces cuando he comentado una película, uno piensa, volver a ver esta película, pero si la vi hace un mes, a lo mejor la vas a comentar y ni la ves. Pero esta hacía mucho tiempo que no la veía y dije, es perfecto, o sea, poder volver a verla para comentarla. Un poquito la razón fue esa. Sí, ¿no? Como una manera de obligarte a ver una película. Hay tantas para ver, ¿no? Que esto te obliga un poquillo, o te obliga en el buen sentido. Bueno, para aquellos que no hayan visto la película o que no la recuerden porque como tú hace tiempo que no la han visto, en 2 pinceladas, ¿qué destacarías del argumento para poder contextualizar y que entiendan un poco de lo que vamos a hablar? ¿Qué destacarías como los hitos más importantes del argumento de Armas de mujer? Pues mira, yo creo que es un poco la mujer subiendo peldaños, ¿no? Que actualmente seguimos con ese debate o con esa lucha y estamos con una película de hace más de 30 años. Entonces yo creo que eso convierte la película otra vez como en actual y digna de volver a ver y más si no la habéis visto. La resumiría un poquito así. Sí, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Es el intento de conseguir llegar a la posición, ¿no? que puede merecer por sí misma. Antes de entrar en detalles del argumento y detalles de contextualización histórica,
¿Qué destacarías a nivel cinematográfico de la película? No solo ya del argumento, sino pues del trabajo de Mike Nichols, del guión, del trabajo de los actores, fotografía, todo lo que destacarías un poco a nivel puramente cinematográfico. Yo creo que la película, cuando la estás viendo, tiene un sabor clásico. Igual que puede ser en la temática actual, la película te la puedes imaginar perfectamente con actores antiguos, como Cary Grant, por ejemplo, en el papel de Harrison Ford. Y es que tiene cosas como del momento, de mostrar Nueva York, etcétera, toques antiguos como los actores. Ellas también podrían ser cualquier actriz de los años 40 o los años 50, por ejemplo. Y luego temática que aún a día de hoy sigue siendo actual. Entonces tienen una trilogía, esa película, dentro de ella misma, que me parece muy interesante. Es interesante comentar que, bueno, tenemos a una secretaria, Tess, que tiene bastantes problemas en su trabajo porque a ella le gustaría acceder a los puestos ejecutivos. Vemos que las oficinas están llenas de mujeres trabajadoras, el título original es Working Girl, pero esas mujeres trabajadoras que aparecen en la película raramente acceden a los puestos de responsabilidad, a los puestos ejecutivos. Ella quiere conseguir y se siente preparada para ello, pero cada vez que algún colega intenta supuestamente ayudarla a tener pues una cita profesional con algún ejecutivo que pueda dar una oportunidad en ese contexto tan competitivo de Wall Street, pues como vemos luego, además muy significativo que sea Kevin Spacey, el actor, pues al final parece que son más bien citas a ciegas para que ella dé favores sexuales a cambio de quizá no se sabe qué, ¿no? Entonces es interesante como vamos viendo que de repente pues tiene una jefa que es nueva, que es Sigourney Weaver, que parece que por fin la va a tratar con justicia, que va a hacer de ella pues más bien unas compañeras de trabajo, una mentora, alguien que le pueda ayudar, pero como en todo buen guión de Hollywood, a los 25 o 30 minutos hay un giro, el primer giro de guión, que abre el segundo acto, que es cuando Melanie Griffith descubre que realmente Sigourney Weaver le ha robado una idea bastante brillante para que una empresa consiga, por un lado, crecer como empresa y no ser absorbida por una multinacional japonesa, ¿no? Entonces ella decide, en cierto modo, como superviviente que es, como vimos en el personaje de Abigail, salvando todas las distancias histórico-temporales de la favorita, pues una persona que se ve obligada, en cierto modo, a usar lo que se llaman malas artes, a engañar o a mentir, para poder ser tomada en serio y que se respete esa idea como suya, ¿no? Entonces ahí vemos un poco ese momento en el que la película gira y el personaje de Melanie Griffith va creciendo en ese momento. Como tú bien decías, tiene ese sabor clásico. Yo creo que representa, no sé cómo lo ves tú, ese ejemplo de cine comercial eficaz, bastante progresista, porque Hollywood muchas veces lo es. Una película muy fácil de ver, que te la pones y no te supone un gran esfuerzo, pero tampoco te sonrojas o te da vergüenza verla porque no es una chorrada y tiene su mensaje. No sé si tú lo ves así y qué te parece. En aquella época había mucho cine de ese tipo que no sé si ahora mismo existe tanto. Ese cine comercial, pero que no sea solo pura evasión, sino que también tiene su mensaje, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí que es verdad que el cine actualmente, ya sabes que a mí no me gusta tanto como antes. Entonces, yo creo que en esa época parece que no todo lo que se hacía, pero todo lo que ha sobrevivido, como si fuera de calidad. Parece que está, no sé, como tocado por una varita o algo de eso. Y hoy en día encontrar una película que sobreviva 30 y pico años, como esta, yo creo que no es sencillo. Toda esta película tiene algo que la hace brillar. Y si rascamos en la superficie de la época, seguro que hay más películas parecidas, pero no pasan el paso del tiempo de la misma manera, porque incluso la forma de estar hecha no se ha quedado desfasada, ni la ves una película ochentera que notas el paso del tiempo. Cuando te metes en la película, parece que estés viendo una película reciente, más o menos reciente. Me pasa lo mismo salvando las distancias con Terminator 2, por ejemplo, ¿no? Tú la ves en alta definición, con los efectos que tiene y tal, buen sonido, y no parece una película del 91. Con esta, en su temática romántica. romántica. De ahora que parecen del 91. Sí, sí. Sí, efectivamente.
Efectivamente, con el tema o el presupuesto o incluso la imagen digital, que ya no tiene sabores en la fotografía de antes, es lo que tú dices. Y creo que también lo que está hablando Iván es súper interesante el tema de cómo percibimos las películas 30 años después, ¿no? Ya prácticamente una generación después. Y creo que es también por la temática, ¿no? Hay temas que se quedaron maníos, que se quedaron ya rancios, ¿no? En muchos... Bueno, en los 80 suele pasar un poquillo cuando te vas a una temática más dramática o más, ¿no? Y en los 90 sobre todo también eso sí que lo vimos muchísimo más, ¿no? Porque ya era como que no había ninguna herencia de los 70, etcétera. Pero aquí es que, claro, como estamos viendo ahora mismo la cuarta hora de feminismo, etcétera, pues claro, aquí estamos viendo cómo las mujeres ya estaban metidas dentro del mundo laboral, pero no tenían todavía puestos de poder importantes, o era todavía una pura anécdota, ¿no? Y claro, es algo que está hoy en día en el candelero, y por eso creo que aparte la forma de tratar la película, ¿no? Y el ritmo de la propia película hace que chirríe con cosas que actualmente a lo mejor no veríamos normal en 2 o 3 detalles, no enteramente toda la película, ¿no? Y eso es de agradecer, sí, eso es que la película se adelantó a su tiempo, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, efectivamente, es como si fuera la semilla, ¿no? O sea, como el germen de lo que estaba por venir, que ya era un debate en la época, que el 88 nos puede sonar un poco desfasado, pero el 88 son también como tiempos actuales, ¿sabes? Por así decir, no era como tan antiguo. Pero ya allí, que hace 30 y pico años, se sembraba un poquito la semilla de lo que a día de hoy se sigue debatiendo, ¿no? Que debería estar ya todo eso como más normalizado y no sorprendernos tanto, pero seguimos ahí con esa lucha, no sé. Sí, es muy importante comentar que a veces, todos pecamos a veces de juzgar las creaciones audiovisuales, artísticas, de manera general, bajo parámetros de hoy en día, ¿no? Entonces hay que ver no si esa película responde a los parámetros feministas de hoy en día, sino si esa película en el 88 era una película feminista, una película adelantada a su tiempo, porque eso es lo que cuenta, ¿no? No puede ser, una película de 88 no puede ser 100% cumplir los parámetros de hoy en día, sino si en ese momento fue valiente, fue arriesgada. Y de hecho sí que fue bastante valiente, ¿no? Y arriesgada, porque sí que tenía, por lo visto, el guión cerrado y la protagonista, o sea, Melanie Griffith cerrado, pero claro, no era tan conocida. Sí, era la hija de Tippi Henry, pero no era muy conocida. Y por eso, hasta que Mike Nichols y los dos actores principales, Harrison Ford y Sigourney Weaver, no se involucraron, la película no tuvo el éxito, o sea, no hubiera tenido el éxito que tuvo, ¿no? Por esas dos estrellas, que me imagino que es algo que seguro que Iván nos comenta, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que también hay películas que están adelantadas a su época, pero no sabe uno si está eso programado para que sea así, o simplemente que es una temática que por circunstancias de la sociedad va a continuar. Pasa, Luis, por ejemplo, con John Carpenter, que sabes que me gusta mucho, que siempre me parece que salga John Carpenter, con la peli de Están vivos, que es una crítica a la sociedad y a que si el dinero es nuestro Dios, etcétera y tal. Los políticos corruptos, etcétera, que ahí lo muestran como si fueran marcianos. Y a día de hoy parece que lo que contaba esa película esté ocurriendo o lo estemos viendo ahora. Con Armas de Mujer es lo que decíamos antes, es como parecido, pero en los temas que cuenta la película. Entonces, un poco el tema es ese, si saben que son películas visionarias o simplemente les sale, no voy a decir de chiripa, pero porque es una temática que va a estar vigente 30 o 40 años más. Es como si hiciera una película de la inmigración, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Algo que está ahí durante mucho tiempo. Son películas proféticas que adelantan a su tiempo. Yo siempre decía, ahora no tanto porque el mundo está globalizado mucho y todo está interconectado, pero cuando estábamos en los 80, ver una película americana, una película estadounidense que reflejara un poco la vida cotidiana, era como ver tu futuro de dentro de 10 o 15 años, porque todo llegaba aquí con esa distancia, ¿no? Y hay que indicar
por un lado, quería preguntarle a Flavia un poco el origen de la película y su vínculo con una película que yo sé que a ella le gusta mucho, que es Cómo eliminar a su jefe 10 años anterior. Pero hay que comentar que, vista hoy en día, por la estética y demás, puede parecer una película muy de los 80, pero no es la típica película de los 80. Las películas de los 80 eran más masculinas, eran más de héroes de acción, Stallone, Schwarzenegger. Y entonces esta película solo salió adelante, esta idea de película protagonizada por una mujer, que era poco habitual en aquella época, en los 70 sí y ahora también, pero en los 80 no hay demasiadas películas muy comerciales protagonizadas básicamente por una mujer, porque aunque aparecen al principio en los créditos Harrison Ford y Sigourney Weaver, la película lleva a Melanie Griffith todo el tiempo. Si no hubiera sido porque se sumaron estrellas como Sigourney Weaver, que había hecho Aliens, Gorilas en la niebla, también aquella película con Mel Gibson, el año que vivimos peligrosamente, o Harrison Ford, que ya venía de una carrera impresionante, no se hubiera hecho, ¿no? Entonces, un poco mostrar que aunque es una película que puede parecer muy ochentera, por la estética no lo es tanto. Y un poco, Flavia, que comentes un poco el germen de la película, de cómo se le ocurrió a los guionistas y la relación con cómo eliminar a su jefe. Pues sí, por lo visto, lo que hemos estado leyendo sobre el origen de la película es curioso porque, claro, sí que es lo que decía Iván, que seguro que nos habla ahora del paralelismo con la época yuppie, ¿no? De Wall Street y todas estas películas en torno, pues bueno, al sistema financiero capitalista brutal, que en los 80 sí que el cine bebió mucho de él para mostrarnos y disfrutar de grandes películas, ¿no? El guionista, por lo visto el guionista y el productor de la película estaban de viaje en Nueva York y se fijaron en las chicas, en las mujeres que iban corriendo al trabajo en Wall Street y que iban en zapatillas deportivas y con los tacones, ¿no? en la mano. Y bueno, ese luego lo usaron como parte de la estética de Melanie Griffith al principio, ¿no? Que la vemos como sube al barco de Staten Island, ¿no? Ya no está marcando claramente de qué origen es, de dónde viene, ¿no? Y que llega a esos edificios de grandes oficinas, pues corriendo con sus zapatillas deportivas, se pone los tacones arriba ya en la oficina, ¿no? En ese cubículo, ¿no? Que me recuerda también esos grandes espacios que veíamos en el apartamento, ¿no? Y esos espacios ocupados solamente por mujeres, ¿no? Que en la primera parte de la película sí que vemos que en la parte de los corredores de bolsa sí que se comparten los espacios, pero vemos que ella claramente es una secretaria y sus compañeros son brokers, ¿no? No tienen la misma categoría profesional, vamos. Y bueno, me interesó esa anécdota, ¿no? De cómo surgen las ideas, ¿no? de las películas a partir de visualizar un tipo de personaje y centrar ya, pues mira, si estas mujeres van corriendo de esta forma, ¿por qué no hacer una película comercial cuya protagonista femenina sea este tipo de mujeres que a lo mejor tenga algo más de ambición y quiera escalar posiciones, ¿no? Un poco así también como El apartamento, ¿no? Fíjate que es algo que no me había fijado, pero sí que puede que hable casi de lo mismo, ¿no? De cómo escalar en el mundo profesional, al final haciendo favores y en este caso luchando por tu idea, ¿no? Tu idea a cualquier precio, ¿no? Aunque sea mintiendo quién eres, ¿no? Desde dónde vienes, ¿no? Y bueno, no sé qué pensáis sobre esto. Bueno, yo lo que creo, lo que comentas es que la película tiene, Mike Nichols y el guionista son grandes cinéfilos y entonces tienen muchas referencias a las películas vistas anteriormente, ese mundo de la oficina, que en Nueva York es toda una jungla. De hecho, fijaros en un detalle de lo estratificada que está esa sociedad, ese microcosmos, que hay dos momentos en la película en la que hay un primer momento en que ella acude a una reunión con Harrison Ford, acude como ejecutiva, pero ella sigue teniendo mentalidad de secretaria. Entonces, cuando le ofrecen un café, en lugar de decir, sí, lo quiero con azúcar, se levanta para servirlo ella. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Es como que lo hace dos veces, ¿no? Lo hace al final casi y lo hace casi al final cuando ella, claro, fijaros, y el nuevo jefe, bueno, la nueva empresa le dice, vas a empezar por abajo. Entonces ella, ¿qué entiende por abajo?
ser Por donde secretario. estaba. Pero no, para el gran jefe, por abajo es tener un despachillo allí porque las secretarias ni existen. Claro. No pertenecen a la escala de la empresa, ¿no? Entonces ella pues se comporta, tiene esa mentalidad de secretaria que tiene que ir rompiendo y al final es una película, como decía, fundamentalmente yo creo que el tema principal de la película, igual que en La Favorita era un poco también como el favoritismo es muy fácil de perderlo, pues Sí, aquí y la el tema y claramente de la supervivencia, ¿no? También, ¿no? claro, la estratificación social Mm. tan marcada de esos personajes que son secretarias y que no van a dejar de serlo nunca si no tienen un golpe del destino como este. Y al final vemos una ciudad, Nueva York, que es como el centro del mundo, pero que está rodeado de otras poblaciones como lo que es New Jersey, como es Queens, como es Staten Island, que es ese ferry que ella coge todos los días, que es todo lo contrario. O sea, vive la gente más rica, más poderosa prácticamente del mundo en Manhattan, pero están rodeados de todos esos clerks, de todos esos empleados que trabajan para ellos y que no se pueden permitir un alquiler en Manhattan y tienen que vivir en todo esto. Entonces, se ve claramente esa diferenciación entre lo que es los de Manhattan, los poderosos y sus empleados, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso, Iván, en la película. Sí, yo me iría incluso al final, porque que es lo que ha comentado Flavia también con lo del tema del café, que también pasa al final. Ella se sienta en una mesa que no es la suya, que es la que ella lo asocia con ella, ¿no? Una mesa que no es la que le corresponde después de todo lo que ha pasado durante la trama. Entonces a ella le dicen que tiene un despacho y eso es muy curioso porque yo me esperaba como un gran despacho y es un despacho que no es nada del otro mundo. Entonces la cámara va hacia atrás y ves que es una especie de enjambre de ventanas con despachos similares, como diciendo, aquí han ocurrido 100.000 historias como la que acabas de ver. Y eso me parece como un final ahí como para reflexionar. Y luego dos cosas que habéis dicho antes, que me lo he apuntado y tal, por no interrumpiros. Bueno, uno es una chorrada. Lo que tú decías que las películas americanas parece que estamos viendo nuestro futuro. Y eso pasa con pequeñísimos detalles de esa película y de otras, que a lo mejor aparecen Doritos o tal variedad de Coca-Cola, que en la época aquí no había. O M&M's y cosas así. Y luego a los años dices, esto era lo que salía en ET o en Armas de Mujer y tal. Eso me parece curioso. Y lo que decías al principio, que los actores... las películas de la época son de acción y tal, y esta parece que destacó entre ellas. Es curioso que los dos protagonistas sean Harrison Ford y Sigourney Weaver, ¿verdad? Que tienes ahí a Indiana Jones y Harrison Ford y a Ripley de Alien, ¿verdad? Como metida también en esta película. Es decir, que el cine de acción estaba en alza, porque incluso en esta peli te meten a esos actores, que a lo mejor podían haber cogido a otros, pero también vemos actores del cine de acción. Efectivamente. Tenemos un poco, estamos comentando lo que sí que ha pervivido. En general, ¿cómo pensáis que ha soportado el paso del tiempo? Y queremos un poco hablar de los desnudos que aparecen en la película. Harrison Ford se quita la camisa 2 veces. La típica escena que si habéis visto Mad Men, pues el Don Draper, el personaje de Don Draper en Mad Men lo hacía mucho, que pues para una reunión pues siempre tenía en la mesa del despacho varias camisas totalmente nuevas para no, si no se podía duchar, por lo menos ir con una camisa realmente planchada y las mujeres de la oficina le aplauden, ¿no? Y hay otro momento muy divertido que es el primer encuentro sexual con Melanie Griffith, que están en ese momento de pasión y eres incapaz de quitarse la camisa, ¿no? Y esas son dos excusas para que Harrison Ford aparezca con el torso desnudo, ¿no? Y por otro lado, Melanie Griffith, hay 2 o 3 momentos en que está en ropa interior, incluso hay un momento en el que está pasando la aspiradora en la casa de su jefa antes de que venga en topless, ¿no? Y sería interesante comentar, que ambos comentéis esos aspectos, ver un poco cómo se ve eso hoy en día y sobre todo si conseguiremos que en el futuro, dentro de 30 años, a lo mejor, pues que aparezca un hombre o una mujer desnudo limpiando la casa en una película, a lo mejor quizás ni siquiera un hombre agraciado, no se vea como algo sexual, sino como algo cotidiano, ¿no? ¿Quién no está a veces desnudo por su casa, ¿no? Sino conseguir cambiarlo eso a partir de que no se vea el desnudo como algo siempre sexual, ¿no? Sino simplemente puede ser algo cotidiano. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo opino que, por ejemplo, en
en la época aparecen cosas en la peli que tampoco era excesivamente habitual. Pues sabes que Kevin Spacey con el tema cocaína y tal, esnifando cocaína en el coche este en el que van, los desnudos has comentado, y las escenas eróticas, por así decir, son normales y lógicas, que a veces estas películas no requieren nada más. Entonces yo me quedo un poco a ese nivel, porque a día de hoy el tema se ha desfasado un poco. O sea, estás viendo una serie y te mete una escena sexual demasiado explícita que no hace falta. Si estás viendo Instinto Básico, sí que hace falta. Pero hoy en día, y nunca entenderé por qué, lo he comentado con gente, no es que esto engancha a la gente, es que si pones sexo explícito la gente ve la serie. Me parece bien, pero ¿es necesario meter eso? Nunca lo he entendido bien. Esta película es como en su justa medida. Ajá. Yo creo que como respuesta a lo que preguntas, en el contexto de Estados Unidos, la lógica de ese sexo explícito en las series, que yo estoy de acuerdo contigo totalmente, que es totalmente innecesario, sobre todo cuando no viene a cuento con la trama, como ocurría en España con el Destape, ¿no? Que todo era desnudos por exigencia del guión, pero era mentira, era porque llevábamos 40 años de dictadura y había que enseñar cacho como fuera, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, el tema es que como la censura cinematográfica es tan rígida y las películas, si tienen cualquier escena de este tipo, son calificadas para mayor de 18 y pierden mucho público juvenil, toda esa censura que hay en el cine que se exhibe en salas, no existe en el cable, en la televisión por cable. Entonces, digamos que lo hacen para competir con el cine. Es decir, mira, tú vas al cine y esto no lo vas a encontrar. No vas a encontrar sexo explícito, gente drogándose, y sin embargo aquí lo vas a encontrar. Es por eso, yo creo que a nivel de Estados Unidos me refiero, ¿eh? En España, si se usa en España no sé por qué es, pero en Estados Unidos la razón principal es esa. Sí, ahí sí que parece que fue innovador el cine español, ¿no? Que siempre ha sido un poco bestiajo en el mostrar sexo, ahí un poco exagerado, que ya te digo que si la película lo requiere, me parece bien, pero si no, prefiero una justa medida como Armas de Mujer, que una escena explícita entre Harrison Ford y Melanie Griffith no tendría tampoco ningún sentido, sería como de mal gusto, y hoy estamos como demasiado acostumbrados a ver eso. No sé si o me he convertido en un carca o no sé qué me pasa. No, porque la película no va sobre la excitación sexual de ellos dos. Si tú estás viendo 9 semanas y media o la que has nombrado antes, Atracción Fatal, ahí las escenas de sexo sí que tienen que ser explícitas y ardientes, porque la película va de eso, pero la película no va de eso. De hecho, si ellos no se liaran, tampoco importaría, ¿no? Que es un poco lo habitual en el cine de Hollywood, ¿no? Que siempre parece que tenía que haber un romance entre los dos protagonistas. No, sí, pero en este caso el tono de la película es comedia, ¿no? Por tanto, sí que es normal que haya un romance y de hecho es parte, ¿no? Del círculo, ¿no? Del engaño, ¿no? De la propia del personaje de Sigourney Weaver, que habla de esa persona que seguramente le vaya a pedir matrimonio y tal, ¿no? Después de su viaje de esquí, ¿no? Exacto, además por una cosa que comentas, Flavia, muy interesante, que en el cine de este tipo, la comedia sexual, la comedia romántica, la comedia de vodevil, lo que solía ser habitual es que el hombre sedujera a la mujer por un interés económico, industrial, empresarial. Aquí es en la que puede parecer que lo hace, y de hecho Harrison Ford dice, por favor, dime que lo nuestro no era parte del plan. Sí. Por eso sigue siendo es que si te fijas durante toda la película está totalmente diciendo, encima te has acostado conmigo para trepar, no sientes nada por mí, que sería una actitud muy femenina en otras películas antiguas. Yo es que creo que el personaje de Harrison Ford, no sé si, o sea, te lo he comentado antes, pero no sé si porque el guionista es un hombre y por tanto lo que utilizó, ¿no? Es como esto que hace Jack Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Que piensa un hombre y le quita dos cosas, ¿no? Dos actitudes y así crea una mujer. En este caso, no sé, pero el personaje de Harrison Ford lo veo totalmente un objeto sexualizado. O sea, lo único que lo veo como un hombre es con su presentación, cuando intenta ligarse a Melanie Griffith. Pero es que el resto de la película es como si fuera la protagonista chica en una película de los 80 normal y corriente, o de los 90, ¿sabes? Porque primero cuando se quita la camiseta que todo el mundo le aplaude. No sé si habéis dado cuenta que durante toda la película todas las mujeres están continuamente diciendo qué guapo es. Continuamente.
Y él Hay hasta un cierto acoso, hay un cierto acoso Sí, a sí, Harrison Ford en la esta película. cosa Harrison Ford, que es como, bueno, y justo, ¿no? En el final de la película, cuando es él, ¿no? El que se sienta, el que va a buscarla a decirle, oye, que no, que eras parte del, era yo también parte de tu plan maquiavélico de ascender, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y sí, ¿no? Es como, no sé si realmente es queriendo, ¿no? Esa forma de sexualizar a Harrison Ford para que un poco veamos, ¿no? Cómo se sentiría un hombre, ¿no? Si fuera una mujer en ese momento. Pero me parece interesante y por lo menos lo usa como comedia, que claro, no sé ahí si es correcto o no, o hay gente que se escandalizaría o no, pero en este caso, si te das cuenta, parece hasta gracioso, ¿no? Cómo lo ridiculizan. En fin. Efectivamente. Yo quería hablar un poco del personaje de Melanie Griffith, porque para mí es como una especie de nómada social, y me explico. Es de esas personas que muchas veces nos ha pasado a muchos de nosotros y nosotras, que perteneces a un ambiente social, pero que no te sientes totalmente integrado en él, o en tu grupo de amigos, o en tu familia, o en tu entorno incluso geográfico, y conoces otro ambiente, pero en ese ambiente tampoco te sientes totalmente como pez en el agua, porque ella se está alejando de su ambiente de ciudad dormitorio, de Staten Island, su novio le pone los cuernos, no se siente conectada con ese mundo, pero se da cuenta de que no es aceptada por los de clase media alta, ¿no? No sé si veis a Melanie Griffith así, Iván, ¿tú cómo lo ves al personaje de ella en ese aspecto social? Sí, la verdad es que sí. Yo cuando lo veo intento ponerme en su lugar. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí a veces me pasa que a veces estás en diferentes ambientes, ¿no? Ya sea el trabajo, el cine o donde sea. Y si yo estoy a gusto, como ahora, con una reunión de amigos o donde sea, es uno como muy abierto, ¿no? Pero si no, a veces mi mujer me lo dice, estado muy callado, tal. Digo, es que no estoy en el ambiente adecuado. Y creo que eso se refleja bien en la película, con ella, cuando está más suelta o cuando quiere conseguir algo. Porque lo habéis comentado antes que, aparte de ella querer como escalar en el mundo en el que se mueve, realmente a ella le han robado una idea. O sea, y entonces ella como que reacciona con lo de la idea, hay algo que hace clic en su cabeza para decir, me voy a quedar yo aquí achantada y que la otra, que también es una mujer, ascienda y tal, y es lo que a ella le hace como reaccionar, crecer como persona y ascender un poco en el escalafón en el que está, pero es cuando él ve que le van a engañar y eso es lo que a ella le hace reaccionar y cambiar un poco de estrato o apostar por ello. Es cierto, porque la amiga te dice, Tess, ¿dónde te estás metiendo? Estás suplantando lo que no eres, te van a despedir. Y ella siempre insiste en que lo único que quiere es que se sepa que la idea es suya. Ella realmente ni quiere quitarle el puesto a Sigourney Weaver, ni quiere nada más allá que se reconozca algo tan importante como la autoría de una idea, ¿no? O sea, que es al final uno de los temas de la película. Sí, además yo creo que lo que ocurre también, y es parte del conflicto, ¿no? de la película, es que la idea se la roba, pero se la roba además con un engaño, porque cuando ella entra a trabajar con Sigourney Weaver, no puedo pronunciar Sigourney Weaver, no sé, en fin. Weaver, ese Weaver. Ripley. Lo que le pasa es que, claro, ella le vende una idea, le vende un sueño, le vende que van a ser compañeras, que van a ser un equipo. Ella, Melanie Griffith, la ve como alguien inspirador. Al fin ha encontrado a una persona por a la que admirar y con la que crecer, que la ve un poco como su mentora. De hecho, cuando está hablando con su novio, este personaje que no hemos hablado de él, pero que me parece terrorífico, ¿no? Este Alex Baldwin, ¿no? Que también es como que está también súper estereotipado, ¿no? Este tipo, pues el típico novio, ¿no? Que dice que te quiere mucho, pero luego cuando la primera de cambio te pone los cuernos, ¿no? Y en otras películas, ¿no? Sí que vemos como el personaje de Melanie Griffith sí que vuelve con él, pero en este caso no, en este caso ella sigue su camino y intenta aspirar a otro tipo de relaciones, ¿no? Y por eso creo yo también que Melanie Griffith reacciona, ¿no? El personaje, ¿no?
y por eso se siente tan dolido, porque si a lo mejor fuera... Sigourney Weaver le hubiera dicho, pues sí, si me cuentas ideas, te las voy a robar, ¿no? Así más directamente, pues a lo mejor no se hubiera cabreado tanto, pero en este caso es que descubre una mentira, ¿no? Aunque luego sí que es verdad que duda de sí misma cuando al recuperarse el personaje de Sigourney Weaver le dice que ese teletipo lo iba a mandar después de decírselo a ella, no sé qué, realmente no intenta cerciorarse de que no era así, ¿no? Con una conversación que tiene con Harrison Ford. Así que sí, yo la entiendo perfectamente a Melanie Griffith. Le miente 2 veces Sigourney Weaver. Le miente primero al robarle la idea sin decírselo y luego cuando... Porque Sigourney Weaver pues es la mala del cuento al final, ¿no? O sea, está claro, no conocemos el personaje, no sabemos por qué es así, no tenemos antecedentes, pero tal como está planteado, pues es la villana, ¿no? Y entonces, cuando intuye que es posible que Melanie Griffith haya descubierto el engaño, el robo de la idea, le cuenta una milonga diciéndole no, se lo iba a enviar a Harrison Ford, pero como Harrison Ford miente sobre Harrison Ford, dice no, es que como la acusaron una vez de robar ideas, pues entonces no lo podía mandar como tuyo porque igual o te la roba o le acusan de robarla, ¿no? O sea que Sigourney Weaver es muy inteligente, pero el guión es más inteligente todavía. A mí me gusta mucho el momento porque es muy tierno y se pone del lado de las personas como Melanie Griffith cuando el dueño de la compañía que va a comprar la emisora le pregunta a Melanie Griffith, ¿y cómo se te ocurrió la idea? Demuéstreme que la idea es suya. Entonces le dicen, pues leyendo revistas del corazón y de sociedad, pues los hilos los fui hilando, ¿no? Y cuando le pregunta a Sigourney Weaver, se da cuenta de que Sigourney Weaver no es la autora intelectual porque cuando se te ocurre una idea y la sientes, puedes explicar fácilmente cómo la has conseguido, ¿no? Y eso me parece un momento muy bueno de guión, porque creo que el guión tiene hallazgos de ese tipo. No sé si querías destacar alguna cosa más del guión, algún momento, Iván, de la película que te guste especialmente, que no hayamos nombrado. Sí, bueno, lo que tú has dicho es una pieza clave. Cuando le dice eso de cómo se le ocurrió la idea, ahí es como un momento que te metes en la película, ¿no? Está todo como totalmente creíble que dices, hostia, como que la han pillado totalmente a esta mujer. Y luego, momentos destacables, no sé, hay muchos en el terreno de la comedia, ¿no? Que es cuando ella no quiere encontrarse con Harrison Ford en el apartamento, que baja a la farmacia, no sé qué, y él también está allí. Es un momento ahí como de comedia de estas al viejo estilo. Sí, efectivamente, de estas como de agobio y tal, que funciona muy bien. Esa parte está muy bien. Y después el giro de guión que hay, el segundo giro de guión, cuando se sabe que Harrison Ford es el novio de Sigourney Weaver. Entonces en el momento como que no te lo esperas y tal, y ya dices, salía aquí la de Dios. Que ahí la película va por los derroteros un poco de la comedia. Y luego viéndola, ya no es que sea la película, pero me da por pensar cómo hubiera sido la cinta invirtiendo los personajes, en el sentido que hubieran sido 2 hombres y una mujer, ¿verdad? En lugar de 2 mujeres y un hombre. Tal vez hubiera cambiado radicalmente la cosa. Creo que ahí también el guión está muy inteligente al enfocarlo como de esa manera. A lo mejor 10 años atrás hubiera sido 2 hombres y una mujer, se hubieran invertido los personajes. Sí, lo que comentas, hay una justicia poética al final de la película, que es cuando por fin ella es creída y en cierto modo consigue que se desenmascare a Sigourney Weaver, que hablando de 2 hombres, a mí me recuerda a una película que estoy convencido, Iván, de que a ti te encanta, como me gusta a mí, que es Entre pillos anda el juego, la película de John Landis con Dan Aykroyd y Eddie Murphy, que también se mueven las esferas de la bolsa, que ellos 2 son víctimas de una apuesta por pura diversión de 2 multimillonarios y que al final también hay justicia poética, ¿no? Consiguen desenmascararlos e incluso arruinarlos en ese caso. Entonces creo que hay un vínculo, ¿no? Es interesante ir viendo cómo va evolucionando los personajes, ¿no? En los 70 eran marginados, luego a poco son personajes que están dentro del mundo de los negocios pero que tienen todavía conciencia, luego ya esa conciencia desaparece con el logo de Wall Street y demás, ¿no? Antes has nombrado, Iván, a Kevin Spacey
que aparece en una pequeña escena. Y hay otros actores secundarios que luego fueron importantes en el cine, y tú lo has nombrado como una película que es cantera de actores. ¿Cómo nos Sí. comentarías eso? Sí, es curioso, es como que vas viendo rostros, ¿no? Que estaban ahí consiguiéndolo, porque, por ejemplo, Kevin Spacey, admito que no lo recordaba en la película, lo recordaba en esa época como si siempre fuera más joven o algo de eso, porque luego triunfó en el 95-96 con Sospechosos Habituales, y hubo una especie de lapsus ahí en el tiempo donde Kevin Spacey no terminaba de despegar, ¿no? Pero ya lo vemos, por ejemplo, en Armas de Mujer. Al igual que Alec Baldwin, que luego ya en el 90 haría el Octubre Rojo, ya sería ahí como el pelotazo, pero aquí ya lo vemos haciendo, como decía Flavia, de novio cabroncete, ¿no? Por así decir. Y luego también me chocó mucho porque revisé el tema de los premios que tenía la película, que aquí hubo premios para todos, y Joan Cusack, que también aparece en la peli, que luego lo hemos visto en infinidad de comedias, se llevó también el premio, el Globo de Oro a actriz secundaria, que cuentan los minutos de la mujer, yo no lo he contado, pero es muy poco, aparece muy poco en la película. 10 minutos. Poquísimo. Como mucho. Claro, ya le dieron ahí su Globo de Oro y tal, me pareció muy curioso un poco la cantera de estos actores que se va viendo. Es cierto. Y es interesante también ver la estética de la película, porque a veces pensamos que hay una única estética para una época, ¿no? Y vemos claramente que la clase trabajadora, el personaje de Melanie Griffith y sus amigos visten de una manera totalmente diferente a como visten en Manhattan, ¿no? Se nos ha quedado como los 80 la estética de los amigos de Melanie Griffith, porque era más mayoritaria, hay más pobres que ricos siempre, ¿no? Pero si os fijáis, es muy importante que incluso si Sigourney Weaver se lo dice, algo así como que si una mujer se viste mal, se ve su ropa, y si se viste bien, se ve a la mujer, ¿no? Entonces ella toma ese consejo y vemos esa transformación tan típica del cine de Hollywood, pero aquí la transformación de ella no es tanto para gustar sexualmente, sino para gustar laboralmente, para ser reconocida y tomada en serio. Entonces creo que eso es interesante. Y por otro lado, comentar, luego me comentáis esto un poquillo, comentar el hecho de lo que estábamos hablando, ¿no? De que quizá la película, los personajes de los amigos de Tess, tendrían mucho que ver con lo que hemos hablado. Están muy cerca de los personajes de Fiebre del Sábado Noche, ¿no? Ese Tony Manero podría ser, un amigo de Tony Manero en la película Fiebre del Sábado Noche podría ser el novio de Tess unos años después, ¿no? Entonces, esa conexión que hay entre ese mundo obrero, ese mundo de los trabajadores de Estados Unidos está muy presente en la película, y lo que comentábamos también con la ropa. ¿Cómo lo ves? Sí, yo por ejemplo me fijé mucho en lo de la ropa y sobre todo los pelos que llevan las chicas y tal, que en esa época sí que era mucho, tiraban de la Canelli, ¿no? Por así decir, pero sí que, ya no sé si estoy equivocado o no, pero lo veo como exagerado, como demasiado exagerado las pintas que llevan, y yo creo que quieren reflejar lo que tú dices, como ese diferente aspecto según en la clase en la que estés. A lo mejor me equivoco y los 80 fueron tan exagerados, pero que me parece demasiado exagerado la pinta del aspecto de Joan Cusack y tal, pero eso sí que se ve en la peli bastante claro, sí. Yo creo que puede que sea exagerado, pero si lo vemos ahora un poco con la estética que toman ciertas partes de tribus urbanas, puede ser que sea una seña de identidad. Y realmente vemos como Melanie Griffith esa seña de identidad la va perdiendo conforme va bueno, evolucionando como personaje, ¿no? Hacia bueno, las ganas que tiene de ser más reconocida profesionalmente, ¿no? Y sobre el tema de la estética, claro, está muy presente y tanto implícita como explícitamente. Si hablamos, o sea, uno de los primeros diálogos que tiene Sigourney Weaver con Melanie Griffith es ese de vístete, ¿no? Vístete bien y verán a la mujer. Como no te vistas bien, ven a la pues eso, ven tu ropa, ¿no? Ven tu vestido, ¿no? Claro. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? con otra película que comentamos hace poco, Luis y yo, que era la de Bobby Darin, de esta de Kevin Spacey, que hizo sobre la vida de Kevin Spacey, sigue presente por ahí. Y precisamente, ¿no? Hablaba de que cuando lo importante es el mensaje, ¿no?
la forma en la que te vistas, que te presentes el público, pues importa, ¿no? Porque la gente escucha lo que ve. Entonces, claro, ahí es muy interesante, ¿no? Como que las apariencias sí que importan, no como muchas veces nos dicen y hablan, ¿no? De sé tú mismo y viste como quieras, que lo que va a importar, ¿no? Es lo que pienses realmente o cómo tú eras de verdad, ¿no? A veces es importante, ¿no? Tener la estética y los códigos visuales de cierta parte, ¿no? de la sociedad, si quieres o pertenecer a ese grupo o hacer algo que beneficie a otro grupo menos beneficiado, ¿no? Claro, y más ahí en el mundo de las finanzas y todo eso, que eso como que destaca todavía más. Y se ve eso también claramente en el momento en el que ellos se cuelan en la boda para hablar con el empresario este, que Harrison Ford está totalmente descolocado cuando se da cuenta de que se han colado en una boda. Él pensaba que iban a una reunión y tal, porque no está acostumbrado a eso, ¿no? Y él ahí se descoloca totalmente. Sí, sí. Siempre me gusta hacer un poco de abogado del diablo y poner alguna pega a la película. Añadir las pegas que queráis vosotros, cosas que no os hayan convencido. Pero no sé si resulta muy creíble que una pareja que parece consolidada, como Harrison Ford y Sigourney Weaver, que se iban a ir de viaje y al final él no se va porque tiene una reunión. Y en ese viaje ella esperaba que le propusiera matrimonio y él más bien iba a romper. Y durante esas 2 semanas, sobre todo, entiendo que él no le llame, si está en plan que pasa, pero que ella no le llame, porque si ella le llama y hablan de lo que está pasando, la trama de Tess se va por el fregadero. Entonces, preguntaos si os resulta creíble y si veis alguna otra flojeza, algo que cojeen en la película. Bueno, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero tienes que darte cuenta de lo que tú dices. Cuando la película la vas viendo y te dejas llevar y ya está, pero luego cuando reflexionas, a lo mejor no caes en lo que tú has dicho, pero si lo dices, es como irrefutable, ¿no? Dice, anda, es verdad, sí, como que no hablan, la mujer está teniendo un accidente y tal. Ahí totalmente de acuerdo. Y luego incluso al final a ella le falta el toque ese de luchadora, pues cuando ha perdido la partida, por así decir, ya como que no lucha más, o sea, ya no renace de sus cenizas. Y el final llega por pura casualidad, que a ella se le caen unos documentos y se cruza con Harrison Ford, que van a llegar a la reunión y tal, porque ella ya está saliendo de la oficina. Entonces pienso que a ella la película le faltaría ese toque de luchadora o de ingeniosa, que ella hiciera alguna maniobra para conseguir su objetivo. Porque si fuera el mundo real y no fuera una película, ella se iría cabizbaja y no hubiera conseguido su objetivo. Entonces, al final lo solucionan con un golpe de casualidad, por así decir. Sí, estoy de acuerdo contigo que es verdad que el final a mí me parece como eso, el golpe de casualidad y que el personaje no está empoderado totalmente, sino que al final son los hombres los que la resuelven, ¿no? su problema. De hecho, y le ponen en su sitio a Sigourney Weaver, ¿no? Al final son ellos los que resuelven su problema. O sea, es algo que no sé si realmente lo busca la película o si es fruto del momento o no sé muy bien el porqué de hacer eso, ¿no? Pero también es verdad que es parte del personaje, porque el propio personaje dice que solo puede romper las reglas una vez, que si la rompe 2 veces, ¿no? Como intentando convencer a todo el mundo de que ella es la que tenía razón, etcétera, pues que también pierde credibilidad, ¿no? O sea, que no sería parte de su estatus social luchar en ese mundo tan hermético, ¿no? De gente con muchas más facilidades en la vida o gente que, bueno, pues tiene una familia con una empresa mega potente o bueno, etcétera, ¿no? Tipo como si fueran de la realeza, ¿no? Estadounidense, ¿no? No sé muy bien por qué de esa decisión, pero sí que me gusta el after climax, ¿no? O sea, la resolución total de la película, que es esa conversación que tienen su secretaria, ¿no? La nueva secretaria de Melanie Griffith con ella, de cómo quiere que sea la relación, ¿no? De secretaria jefa, ¿no? Y ahí creo que sí que es realmente el verdadero final y es donde ella se empodera, ¿no? Es donde ella dice cómo quiere ser profesionalmente y cómo creo que
creía ella que iba a ser Sigourney Weaver con ella, y sin embargo, pues ve que no, que esa ilusión que tenía no fue posible con ella, pero va a ser posible en las siguientes generaciones, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, Flaya, y entronca con lo que hablamos ayer de La Favorita, cuando decíamos que las mujeres para tener poder tenían que adoptar comportamientos masculinos y ella renuncia. Cuando tiene una secretaria y ya tiene un cargo ejecutivo, no quiere ser una mujer que actúe como los hombres que se ha encontrado, como hace Sigourney Weaver, ¿no? Sino que quiere tener una relación de sororidad, de compañerismo con su subordinada. Le dicen, solo tráeme café si también te haces para ti. Ya me metes y lo demás lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Muy interesante. Sí, además... perdón. Sí, ¿no? Lo que decía Iván de cuando el plano final, ¿no? De que vemos el enjambre, ¿no? De abejas, ¿no? De que hay un montón de historias ahí. Yo creo que también ese plano final es puede ser interpretado como un pequeño mensaje de la película, de que al final Melanie Griffith tampoco es que haya hecho un gran avance, sino que simplemente es una pieza más de esa inmensa colmena, donde seguramente casi toda la mayoría de los que están ahí son hombres, y ella a lo mejor pues es simplemente una anécdota de ese que ha sorprendido al jefe, ¿no? Que ha sorprendido al dueño por su espontaneidad y valentía, ¿no? A la hora de buscarlo, ¿no? Y presenta su idea y se firme con su idea. Pero bueno, puede ser interpretado de esa forma, puede ser interpretado de mil formas, pero bueno, puede ser también... Sí, es como que han dado un paso. Es simplemente como que han dado un paso. Es lo que tú dices. Ella con la secretaria dice, vamos a cambiar. A partir de ahora yo no voy a ser como si fuera un hombre tirano. Y entonces luego se ve como el enjambre y es decir, no hemos salvado aquí el mundo, pero hemos dado ya el primer paso. Yo lo veo como un poco así, como se ha conseguido algo. Se consigue algo, hay miles de historias, como podemos haber contado esta historia, podemos haber contado cualquier otra de aquí, porque las mujeres están viviendo esta historia continuamente. Y yo quería hablar un poco, cuando habéis hablado un poco de esa escena final que los hombres en cierto modo la salvan, quería hablar un poco de la parte verbal, ¿de acuerdo? Es muy interesante ver la película en versión original porque al principio, cuando ella empieza a Melanie Griffith a preparar su plan, se pone cintas de los mensajes que le ha dejado Sigourney Weaver para aprender un poco a hablar como ella. Y de hecho, al final, el jefe, el que va a comprar la emisora de radio, le pregunta a Melanie Griffith cómo ha llamado a Sigourney Weaver, porque es jerga popular que él no conoce, que en la traducción de los subtítulos ponía culo esmirriado, ¿no? Que no sé lo que dirá en castellano, o sea, en el doblaje se dice exactamente lo mismo, pero se nota claramente que es un término que este hombre mayor no conoce, ¿no? Y es muy interesante ver la versión original porque hay mucha jerga de cómo hablan los de Manhattan y cómo hablan los de Staten Island, ¿no? Eso es muy interesante también. Sí, aquí lo traducen como culo puntiagudo. En español le dicen como culo puntiagudo y tal. Y sí que lo que dice es porque ella al principio, cuando es secretaria y tiene gente por encima y tal, al menos en español sí que creo que en versión original no la he visto. El tono que le dan en el doblaje es como un poco como suave, como un poco de tontita, ¿sabes? Por así decir y tal, como que no va a levantar la voz y eso. Luego empieza a practicar con otras cómo hay que hablar y al final ella acaba hablando de manera normal o de manera contundente y tal. Es lo que digo, el personaje va como evolucionando. Entonces sí que es muy curioso lo que dices del tema de las voces y de la jerga. De hecho, ya digo, en versión original no había caído yo en verla para captar un poco más todo esto. Pues es muy interesante lo que comentamos, precisamente también porque yo creo que Melanie Griffith es una elección perfecta para el papel, porque tenía esa imagen de chica un poco ingenua, su voz es muy suave, pero sí que va evolucionando en la manera en que habla y creo que es interesante. Un poco para ir terminando, comentaros que hemos descubierto mientras leíamos sobre la película que el éxito de la película fue tal que dio lugar a una serie que no tuvo mucho éxito, fueron una temporada de 12 episodios, pero que se llamaba igual, Working Girl, como la película original, que seguía las peripecias de Tess y era interpretado por Sandra Bullock, ¿de acuerdo? Y sobre el título hemos también buscado cómo se tituló, la película se llama Working Girl, chica trabajadora, sería la traducción directa, pero hemos encontrado los títulos, cómo se tituló en otros países. Y hemos llegado a la conclusión que el título en España y Alemania es el más machista, que es
armas de mujer, porque suena ya a treta, a mentira. Sin embargo, en Sudamérica es secretaria ejecutiva, en Portugal una mujer de futuro y en Francia cuando las mujeres se involucran. ¿Vale? Entonces es interesante ver el título, ¿no? Es como también lo que pasaba con cómo eliminar a tu jefe. O sea, que realmente... Y esa película se llama 9 to 5, ¿no? O sea, de 9 a 5, que era el horario típico de oficina y donde vemos que hay una cantidad de mujeres que se dedicaban antes de casarse pues a ser oficinistas, ¿no? Que también lo vemos en Mad Men y en un montón de series más. Y sin embargo aquí el título que se elige, ¿no? Es lo que hacer, ¿no? Con el jefe, que en este caso no lo eliminan, ¿no? Lo anulan, no lo eliminan, porque realmente como suena es que lo van a matar y no como anularlo, ¿no? Profesionalmente. Pero bueno, no sé, también pasaba una cosa parecida con el de El volar es para los pájaros, ¿no? No sé qué mente maquiavélica ponía los títulos en España, pero sí que era bastante moralista. Hay muchos títulos en España, sobre todo en la época previa a la democracia, que más que títulos son juicios morales de los protagonistas. Es decir, la película Western McCloud, que es de Robert Altman, pues es un chaval que quiere volar y ya te dicen, el volar es para los pájaros. O sea, ya te están diciendo, tonto el culo, eso no lo puedes hacer, ¿no? O el título que tuvo Harold y Maude en España, el primer título que pronto absolutamente desapareció, que era algo así como joven charado busca vieja chiflada, ¿no? Que era como, ¿qué? Entonces es interesante ver eso porque forma parte de la cultura, ¿no? De cómo hemos cambiado en algunas cosas afortunadamente y el éxito que tuvo a través de la serie, que yo, Iván, no conozco esa serie, creo que aquí en España no sé ni tío. No, yo tampoco, ya por curiosidad luego buscaré y también por ver a Sandra Bullock en el 89, no sé cuándo haría en esa serie, que sería como muy joven, ¿no? Para estar ahí en la serie, pero ya digo, posiblemente no emitida en España y desconocida. Y lo de los títulos que decís, efectivamente, ha ocurrido siempre y es muy curioso, ¿verdad? Habría que hacer, yo qué sé, una serie o algo de los que ponen los títulos. Si se reúnen, los ponen de cachondeo o está pensado de otra manera. Es curioso eso, decir, voy a cambiar el título de esta película, aunque sea de Steven Spielberg, se la cambio, ¿no? Que a veces ha salido bien la cosa, a lo mejor como Tiburón, ¿verdad? Parece que hoy en día Mandíbula suena como más cutre, ¿no? Más de serie B que más la Tiburón. Eso podría ser acertado. Y luego, bueno, de Working Girl, pones armas de mujer, vale, admito que funciona el título, pero siempre te queda el eso de por qué no lo traduces el título tal cual es, que ya a día de hoy yo creo que ya ni lo traducen, ¿no? El título está en inglés y se queda en inglés en muchas películas. Hay veces que sí, hay veces que no, depende también. Sí. No sé si es que hay un problema con que haya otro título registrado con ese mismo nombre o una cosa así, que al traducirlo ya en anteriormente o cuando se inventaban títulos que no tenían nada que ver, se registraban y ya no podían ponerlo igual o qué. Pero sí que es verdad, por ejemplo, tenemos el caso de M is for Murder, ¿no? Y es mucho mejor el título en español, ¿no? Que de hecho ya Crimen Perfecto sí que se usó para el remake. Pero bueno, que como eso a la hora de cambiar título te puede salir bien o te puede salir mal. En este caso, yo creo que sí que suena bien Armas de Mujer, pero claro, parece que estás hablando de un thriller o no de una comedia, que si lo pones en una comedia, yo lo que me espero es que las mujeres sean unas trepas increíbles, lo que realmente hay una sola trepa, ¿no? Que es Sigourney Weaver, pero no la protagonista, ¿no? En fin. Efectivamente, y en lo de los títulos es fascinante, como dice Iván, y merece un estudio profundo. Yo he estado investigando un poquillo y he estado viendo que hay títulos que son, las traducciones son iguales en Sudamérica que en España, pero otras no. Y luego hay títulos que es el mismo título en Francia, en Alemania, en Italia, en el idioma, pero en otros no, y no encuentro razones. Sí que es cierto que hay, muchas veces se dan por una cuestión moral, de censura, pero otras veces se da porque el título americano aquí no decía nada, ¿no? Por ejemplo, pues con La muerte en los talones es mucho mejor que North by Northwest, ¿no? Y luego habría que discutir qué nos gusta más, si Star Wars o la Guerra de la Galaxia. La Guerra de las Estrellas suena peor que la Guerra de la Galaxia. La Guerra de la Galaxia mola más, ¿no? Aunque para muchos ya no es la Guerra de la Galaxia, es Star Wars, ¿no? Entonces es interesante y merece un estudio, como dice Iván.
Antes de terminar, me gustaría que, Iván, que aprovecharas un poco para contarnos tu proyecto y esos libros, ese canal de YouTube. Hablamos un poquillo de ese proyecto y aprovecha este espacio que aunque no es un foro multitudinario, pues a alguien podrá llegar de lo que estés haciendo y así pues nos gustaría darte ese espacio para que nos cuentes un poquillo esas cosas que estás haciendo. Sí, lo agradezco, nada, es un placer. Pues en Facebook tenemos una página que es la de Ediciones Alarmantes y esto surge un poco no por mí, sino por ver en la gente cierta frustración a la hora de escribir o de hacer cosas. Como a mí también me gusta escribir, estás en contacto con gente y estás en foros y tal. Y la gente con eso sufre mucho de tengo esto escrito pero no me lo publican o tal, nunca he sacado nada. Y hoy en día lo puedes hacer tú tranquilamente, lo que escribas. Entonces yo no me complico la vida y he empezado a escribir libros y tengo libros de Depredador, de James Bond, de videojuegos como Metal Gear Solid, alguna historia mía, homenaje a Hitchcock que se llama Nube Negra, que hay una bandada de pájaros y tal, que atacan a los excursionistas. Y así tengo un montón de cosas, el de Don Coscarelli, tengo un libro también de Tintín. Y entonces hay muchas formas de moverlo. Hoy en día tú lo puedes autoeditar sin problema. Puedes hacer el libro, le puedes poner el código de barras, el sello de Ediciones Alarmantes y luego puedes ver el contenido del libro, las imágenes que pones o las que no pones y tal. Pero el caso es hacer el libro. Una vez lo tienes, lo puedes mover por donde quieras. En la página web, en Wallapop, hay tiendas que te lo pueden tener, etcétera. Sin volverse loco, que es un poco a lo que voy, con una editorial no me coge el libro y estoy frustrado, etcétera. Entonces, a ese pequeño nivel, si no quieres vender 20.000 libros, lo puedes hacer. Y es un poco lo que hacemos en Ediciones Alarmantes, que al margen de publicar material nuestro, hay gente que contacta y le asesoramos. Pues cómo poder hacer un libro, cómo no poder hacer un libro, dónde lo puedes vender, dónde no lo puedes vender. Si quieres tener nuestro sello, lo puedes tener, por ejemplo. Y básicamente es eso, es sacar ideas que tenemos pasando de frustraciones y de editoriales, aunque sí que hay algunos libros que luego te lo cogen las editoriales. Y básicamente es eso. Oh, qué Pues, interesante, qué guay. Es muy interesante. Bueno, desde aquí animamos a la gente que esté en el chat, que seguro que tenemos mentes inquietas también, que se pasen por la página de Ediciones Alarmantes. Creo que la tenéis en Facebook, ¿no, Iván? Sí, sí, está en Facebook. Y luego en YouTube comencé con una página que ya mi hijo me ha sobrepasado y entonces ya compartimos página y tal. Pero como tengo ahí algunos vídeos que sí que tienen un montón de visualizaciones, pues digamos que no he cambiado la página. La página se llama Bruno Pro Gamer, pues ya digo, mi hijo me ha invadido, pero ahí sí que tengo varios vídeos también sobre esto, explicando cómo hacer un libro, cómo publicar, cómo editar algo, cómo contactar con editoriales, etcétera. O sea que ahí también podéis encontrar cosas explicando cómo hacerlo, mostrando los libros, etcétera. Pues un proyecto bien chulo que seguro que tiene el recorrido que merece y que queríamos un poco que aprovecharas para comentar. A mí, por ejemplo, el de 007, que no sé si es específico de las películas de Roger Moore o de todo 007. Sí, es solamente de Roger Moore, porque creo que libros de James Bond ya hay varios, pero mi favorito es de Roger Moore. Se lo toma más a cachondeo. Actualmente con Daniel Craig lo veo demasiado serio, como que me aburre un poco más, pero Roger Moore molaba mucho. Entonces digo, este hombre se merece tener un libro solo de las películas de Moore explicando un montón de cosas. Y no está terminado, pero ahí lo tenemos. Estamos en ello, falta ya poquito para terminarlo y ahí está, un libro específico, James Bond, Roger Moore. Perfecto, pues yo adquiriré uno, porque es también mi James Bond favorito. Es quizá también generacional, el que veíamos de pequeños, obviamente. Y nada, terminamos por hoy. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante sobre armas de mujer. Estamos llegando al final de este primer ciclo de retratos de mujeres. Tendremos otro en agosto y otro en septiembre. Pero lo terminamos mañana con el clásico de Howard Hawks, Luna Nueva, y con un invitado de excepción que es Juan Zabala, hasta muchos años como director de comunicación de TCM y ahora pues está en otros proyectos, colaborando en diferentes proyectos y creo que va a ser también muy interesante mañana a las 6 escuchar a Juan Zabala hablando de ese clásico de Luna Nueva. Muchísimas gracias a Flavia, como siempre, por estar ahí aportando algo de cordura en estas charlas. Gracias a ti, Luis. Y sobre todo a Iván por su tiempo. Sabemos que es limitado y le agradecemos muchísimo
que haya estado aquí pues hablando de esta manera tan natural y tan divertida como siempre con Iván, que siempre aporta aire fresco a estos debates a veces demasiado sesudos. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, chicos. Gracias por invitarme. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao.